A los 72 años, Elena dejó de correr, no porque no pudiera, sino porque ya no tenía prisa. Durante toda su vida, había vivido acelerada, criando hijos, trabajando, resolviendo problemas, cuidando a otros. Siempre había alguien antes que ella. Siempre había algo urgente. Pero esa mañana, mientras el sol entraba por la ventana de su cocina, entendió algo que nunca antes se había permitido pensar. Ya no tengo que demostrarle nada a nadie. Se sirvió un café, se sentó en silencio y por primera vez en décadas lo bebió caliente. Elena era viuda desde hacía 8 años. Su esposo había sido un buen hombre, correcto, trabajador, pero el amor entre ellos había sido más costumbre que pasión, más compañía que conexión. Nunca lo dijo en voz alta, porque en su época, amar lo suficiente era suficiente. Sus hijos vivían lejos, la llamaban, la querían, pero tenían sus vidas. Y aunque Elena se sentía orgullosa de ellos, también había aprendido a convivir con un tipo de silencio que no se escucha, pero se siente. Un silencio que pesa en la tarde. Un silencio que se sienta contigo a la mesa. Un silencio que nadie te enseña a atravesar. Un día, su vecina, Marta, le dijo: ¿por qué no vienes al taller de lectura? Es en el centro cultural. Vamos varias personas de nuestra edad. Elena dudó. No le gustaban los grupos. Nunca había tenido tiempo para eso. Pero algo en ella, tal vez la necesidad de romper la rutina, la hizo aceptar. El primer día llegó temprano. Se sentó al fondo, con su cuaderno en las manos, observando. Había risas, había historias, había gente con arrugas, pero con brillo en los ojos. Y entonces lo vio. Un hombre de cabello blanco, lentes redondos y una sonrisa tranquila. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, todos escuchaban. Se llamaba Ricardo. Elena no supo por qué, pero sintió algo. No fue como en las películas. No fue un flechazo. Fue más suave, más profundo. Como si algo en su interior dijera: aquí hay calma. Pasaron las semanas. Elena empezó a participar más. Leía en voz alta. Compartía sus pensamientos. Se sorprendía a sí misma riendo, algo que no hacía tanto. Ricardo siempre estaba cerca. A veces intercambiaban miradas, a veces una frase breve, a veces solo silencio, pero un silencio distinto. Un día, al salir del taller, él le dijo: ¿te gustaría caminar un poco? Elena sintió un leve nerviosismo, como una adolescente olvidada en el tiempo. Sí, respondió. Caminaron despacio, sin apuro, sin necesidad de impresionar. Hablaron de cosas simples: libros, recuerdos, canciones antiguas, errores y también de pérdidas. Ricardo también era viudo, pero a diferencia de otros, no hablaba de su pasado con tristeza, sino con gratitud. Amé bien, dijo, pero no creo que el amor se termine. Creo que cambia de forma. Esa frase se quedó en Elena porque, por primera vez, alguien no veía el amor como algo que se acaba, sino como algo que se transforma. Comenzaron a verse más seguido. Un café, un paseo, una conversación larga, sin etiquetas, sin expectativas, sin miedo al ¿qué dirán? Elena notó algo extraño. No sentía ansiedad, no sentía esa necesidad de agradar, de ser perfecta, de ocultar sus defectos. Podía ser ella, con sus historias, con sus cicatrices, con sus silencios, y eso era nuevo. Un día, mientras estaban sentados en una plaza, Ricardo le tomó la mano, no con fuerza, no con urgencia,
solo la sostuvo, y Elena no se apartó, porque ese gesto tenía algo diferente. No era deseo desesperado, no era necesidad, era elección. Una elección tranquila, consciente, sincera. El amor de la vejez no se parece a nada, dijo él, mirando al frente. Elena lo miró en silencio. ¿Por qué?, preguntó. Ricardo sonrió levemente. Porque ya no buscamos que nos salven, buscamos con quién caminar. Elena sintió un nudo en la garganta, porque toda su vida había sido eso: buscar, esperar, sostener. Pero ahora, por primera vez, no necesitaba nada, y aún así lo elegía. El tiempo pasó. Su relación no tenía nombre, pero tenía verdad. No vivían juntos, no se prometieron eternidad, no hablaron de futuro como antes, pero cada día que compartían era completo, sin deudas, sin reproches, sin miedo. Un día, Elena le confesó: «Nunca amé así». Ricardo la miró con ternura. Yo tampoco, y ambos entendieron algo que nadie les había explicado antes: que el amor joven es intenso, pero el amor en la vejez es claro. Que el amor joven corre, pero el amor en la vejez camina. Que el amor joven necesita, pero el amor en la vejez elige. Una tarde de invierno, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, Elena se miró al espejo. Sus arrugas seguían ahí. Su cuerpo ya no era el mismo. El tiempo había pasado sin pedir permiso. Pero sus ojos tenían algo nuevo. Había luz, había paz, había vida. Y entonces lo entendió. No era que el amor hubiera llegado tarde, es que ella, por fin, estaba lista. Esa noche escribió en su cuaderno: «Pensé que el amor era algo que se vivía una vez, pero ahora entiendo que el verdadero amor llega cuando ya no lo sé. Necesitas cuando ya no tienes miedo, cuando ya no te pierdes en el otro. El amor de la vejez no se parece a nada, porque no duele, porque no exige, porque no corre. Solo está. Y eso es todo». Al día siguiente fue al taller. Ricardo ya estaba ahí. La miró y sonrió. Y sin decir nada, ella supo que ese amor no necesitaba palabras.